Om Namaste. En este vídeo voy a hacer una introducción a la asignatura Yoga Sutras, o los aforismos del yoga de Patanjali, realizada por Swami Vivekananda, que he traducido al español. Además, he añadido una serie de slokas de versos del Gita con el objetivo de facilitar su comprensión y observar la importante influencia del Gita en Vivekananda. Esta asignatura se compone de 5 apartados. Vamos a verlos un poco por encima. En el primero hay una introducción a los Yoga Sutras, y quizás el punto más importante que se centra en analizar en Vivekananda es la teoría yógica de la religión. En el segundo apartado se centra en los usos espirituales de la concentración. Concentración y yoga sería el primer punto, como chitta, sustancia de la muerte, y los vritis, las fluctuaciones mentales. En el segundo apartado estudiaremos el término aptavakya, la evidencia directa de los yogis, y luego nos explicará una serie de términos y estados de meditación según Patanjali, como pueden ser vikalpas, smritis, samskaras, vairagas, sampramajas, samadhi, etc. En el siguiente punto, Vivekananda se centra en analizar la filosofía del Patanjali Yoga basada en la filosofía Sankhya, pero con un dios con conocimiento limitado. Om como el sonido primigenio, y nos guiará a través de una serie de técnicas de meditación. En el tercer apartado, Vivekananda ya se centra en explicarnos la práctica de la concentración. Explicará el Kriya Yoga, los samskaras dormidos en chitta, cómo influyen las gunas, sattva, rajas y tama, cuál es la verdadera naturaleza del hombre, el alma, purusha, que está más allá de toda ley de causalidad, la ignorancia como causa de dolor y placer, y el conocimiento que puede apagar, el único que puede apagar la ignorancia. Y acabará este apartado centrándose en las prácticas de las 8 ramas del yoga. En el cuarto apartado se centra en analizar los poderes del yoga, dharana, dhyana, samadhi, samyana, y qué obstáculos y poderes son necesarios para superar el estado de samadhi. Y en el quinto y último apartado se centra en la independencia del yogi, establecimiento del poder del conocimiento en su propia naturaleza. Yo quería leeros algunos fragmentos de este maravilloso ensayo de Vivekananda. Leo: el hombre viene de Dios. Al principio, en el medio se hace hombre y al final se vuelve a Dios. Este es el método para ponerlo en la forma dualista. La forma monista es que el hombre es Dios y vuelve a él de nuevo. Hay estados de existencia mucho más elevados, más allá del razonamiento. Es realmente más allá del intelecto que se encuentra el primer estado de la vía religiosa. Los yogis dicen que el hombre puede ir más allá de su percepción sensorial directa y también más allá de su razón. La filosofía del Patanjali Yoga se basa en la filosofía Sankhya, solo que en estos últimos no hay lugar para Dios, mientras que con los yogis Dios tiene un lugar. Los órganos, indriyas, junto con la mente, manas, la facultad determinativa o discriminativa, el buddhi, y el egoísmo, ahamkara, forman el grupo llamado antakarana, el instrumento interno. No son más que varios procesos en la materia mental llamada chitta. Aunque chitta está en todos los animales, desde el más bajo hasta el más alto, solo en la forma humana lo encontramos como intelecto. Las obstrucciones al yoga surgen de la falta de control y nos causan dolor. Solo pueden eliminarse negando la mente y manteniéndola bajo control por medio del Kriya Yoga. Quería también leeros una reflexión de Swami Satchitananda sobre Patanjali. Decía: la verdad es siempre la misma. Quien reflexione sobre esto tendrá la misma respuesta. El Buda lo consiguió, Patanjali lo entendió, Jesús lo entendió, Mahoma lo entendió. La respuesta es la misma, pero el método para resolverla puede variar de una manera u otra. Muchas gracias. Om Namaste.